comenzamos. El Standard Poor's 500 es el índice bursátil más importante de Estados Unidos y del mundo, ya que nos muestra el comportamiento ponderado de las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de Nueva York o Nasdaq. Y estas 500 empresas capturan a su vez aproximadamente el 80% de la capitalización total del mercado de la que es la economía más grande del mundo, y que por sí sola representó en 2019 el 24.42% del PIB a nivel mundial. El índice fue creado en 1923 por la empresa Standard Poor's, pero fue hasta 1957 que se reformuló para incluir a estas 500 empresas que hoy lo integran. Y si ingresamos a webs como investing.com, vamos a poder encontrar datos de su rendimiento histórico desde 1970, que incluyen a 5 crisis económicas, siendo la crisis de las .com del año 2000 y la crisis de las hipotecas subprime de 2008 las que dejaron mayores estragos. Estas 5 crisis también incluyen a la sanitaria del año pasado, 2020, y aún con todo esto, desde 1970, el Standard Poor's ha dado un rendimiento promedio anualizado del 8%, lo que en términos acumulados se traduce en más de 4.900% de rendimiento. Y si me ves desde México, hay que considerar además que al estar invirtiendo en empresas de Estados Unidos, tu dinero estará dolarizado, y desde 1970 el dólar se ha apreciado alrededor de 750% en contraparte del peso mexicano, lo que nos daría un rendimiento total en esos 51 años de historia y ya en pesos mexicanos de aproximadamente 5.650%. Pero además hay que considerar que en los últimos 10 años este índice ha tenido un rendimiento impresionante, 13.91% de rendimiento promedio anual. Y ya sabemos que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero con todos estos datos, y así lo ha demostrado la historia, podríamos apostar que en este momento y para el futuro, invertir en las 500 empresas más grandes de la economía más grande del mundo es y seguirá siendo rentable, ya que este índice además no es estático, no son las mismas 500 empresas, siempre hay un rebalanceo que corre a cargo de un comité de Standard Poor's 500 y hay ciertos requisitos para que una empresa pueda pertenecer a este índice. Algunos de los más conocidos son los siguientes: compañía con sede en Estados Unidos, capitalización bursátil de al menos $8.200 millones, haber pasado al menos 12 meses desde su salida a bolsa de valores y la suma del beneficio de los últimos 4 trimestres debe ser positivo. Por todas estas razones se dice que el S&P 500 es un índice que refleja la salud económica de Estados Unidos. Y yo soy Alejandro Lara, bienvenido a Mi Primer Millón, y si te está gustando este video desde ya puedes apoyarlo con tu like, porque hoy vamos a ver cuál es la mejor manera de invertir en estas 500 empresas. Y para continuar te tengo que decir algo. Te dije una mentira. No puedes invertir en el Standard Poor's 500, al menos no directamente, ya que este es un índice, como también lo es, por ejemplo, la inflación o el índice de desempleo. No puedes invertir en índices, pero lo que sí podrías hacer es invertir en las 500 empresas que componen a dicho índice, aunque hacer esto sería demasiado caro. Y por ejemplo tenemos que la acción más cara de la bolsa de Estados Unidos cotiza $438.000, lo que serían unos 8.76 millones de pesos, y tan solo representa 1.55.3% en la composición del índice. Así que ya te podrás imaginar, necesitaríamos miles de millones de pesos para invertir en las 500 empresas, pero lo que sí podemos hacer es juntarnos entre muchos inversionistas. Después de todo, esa es la labor de un fondo de inversión: crear un patrimonio conjunto que será gestionado por una sociedad administradora. Eso sí lo podríamos hacer, e incluso se cree que el primer fondo de inversión se creó en Holanda en 1774. No les bastaba con los tulipanes, también tuvieron que crear los fondos de inversión, y si recordamos, el Standard Poor's se reformuló en 1957. Así que teniendo fondos de inversión y teniendo ya el índice, a una persona con demasiado sentido común, like si entendiste la referencia, se le ocurrió crear un fondo de inversión cuya finalidad fuera invertir
en estas 500 empresas. Así fue como en 1971 John Bogle, que es el considerado padre de la inversión pasiva, creó lo que hoy conocemos como el primer fondo de inversión indexado o indizado, y posteriormente en 1993 se creó el primer ETF indexado. Aunque un ETF también es un fondo de inversión, tiene una característica que lo hace más accesible. Los ETFs cotizan en bolsa de valores y por lo tanto siguen las mismas reglas de operación que una acción. Además, también tienen el mismo tratamiento fiscal. Como un ETF cotiza en bolsa de valores, tú puedes adquirirlo a través de tu broker preferido. Esto hace que invertir en un ETF sea demasiado sencillo. Y no solo eso, puede ser también la más rentable. Y hay muchos datos que demuestran esto. La SPIVA Scorecard mide el desempeño de los fondos de inversión administrados por profesionales contra el desempeño de sus índices de referencia. En los últimos 5 años, más del 75% de los fondos de inversión Large Cap no superan el desempeño del S&P 500. Y si consideramos el rendimiento neto y nos vamos hasta los últimos 15 años, la cifra se eleva hasta el 95%. Esta es nuestra primera conclusión. La mejor forma de invertir en el S&P 500 es hacerlo a través de un ETF indexado. Y puedes asegurarte de que estás invirtiendo en uno porque si tú ingresas a tu broker y escribes la palabra S&P 500, vas a ver una lista con todos los fondos de inversión y ETFs que vas a poder adquirir. Pero si agregamos la palabra ETF, y esto hablando de México, esa lista se va a reducir a solo 5 alternativas. Lo que vamos a hacer en este video es comparar las primeras 4, ya que el XVV es un ETF que invierte en el índice, pero eliminando empresas controvertidas como pueden ser las de armas, tabaco o carbón. Y vamos a agregar también a nuestra comparación otro ETF indexado, pero que cotiza en pesos mexicanos, el IVV Peso, que más bien es un track, título referenciado a activos, que podríamos verlo como un sinónimo de ETF. Así que estos van a ser los 5 ETFs de los que vamos a comparar 4 aspectos: rentabilidad, costo administrativo, bursatilidad y precio de cotización. Y para buscar la información de cada uno de ellos vamos a ingresar a la página etf.com y en el buscador poner el ticker de cada uno de ellos. Del lado derecho vamos a encontrar un breve resumen, el nombre comercial de la administradora, la fecha de lanzamiento, la comisión total anual que nos cobra la administradora y la primera diferencia, su estructura legal. VOO, SPLG y IVV tienen como estructura legal Open End Funds y por su parte SPY tiene como estructura legal Unit Investment Trust. La principal diferencia es que los Unit Investment Trust son fideicomisos que tienen como característica una fecha de vencimiento, aunque generalmente hay un fideicomiso que le sucede al que termina y por lo tanto en caso de invertir en el SPY no notaríamos esta terminación, pero los Open End, que son fondos de renta variable, no tienen como tal una fecha de vencimiento y esta característica les otorga la facultad de emitir acciones siempre que haya un inversionista que lo solicite, lo que a su vez les permite no necesariamente tener en su poder todo el tiempo las acciones, ya que pueden alquilarlas a otras empresas o invertir el efectivo que tienen para así ir ganando un ingreso residual. Caso contrario a los Unit Investment Trusts, que tienen que mantener durante toda la vida del fideicomiso las acciones en su poder. No pueden alquilarlas a otras empresas o tampoco pueden invertir su efectivo, como es el caso de VOO, que sí invierte su efectivo en un fondo de inversión de liquidez diaria y de muy bajo riesgo. Y aunque son características que para todos nosotros podrían pasar desapercibidas, sí se ven un poco reflejadas en el rendimiento, aunque eso sí, en el corto plazo la diferencia es casi imperceptible, pero si nos vamos a los últimos 10 años, VOO ha ofrecido un 2% más de rendimiento que su contraparte SPY. Y además, de forma general, vemos cada uno de los ETFs. El ticker SPX corresponde al índice Standard & Poor's 500, que es nuestro benchmark. La conclusión es que VOO es el ETF con menor tracking error, siendo SPY el perdedor en este aspecto. Y vamos a complementar nuestro análisis considerando el pago de dividendos, y vamos a ver que el resultado es lo mismo. VOO te hubiera dado un rendimiento ligeramente mayor a sus contrapartes, IVV, SPLG y SPY. Habrás notado que en esta primera parte dejé fuera a IVV Peso, ya que el rendimiento que te ofrece es directamente en pesos, no es un ETF que esté dolarizado. Este ETF invierte una parte
en el ETF IVV, pero además tiene una cobertura cambiaria de peso contra dólar. Por lo tanto, para comprar el rendimiento tendríamos que hacerlo en pesos mexicanos. Y tenemos lo siguiente: cada ETF ha dado cerca de un rendimiento del 20% adicional producto de esta apreciación del dólar contra el peso. Pero si llegara a pasar lo contrario, que el peso se apreciara en contra del dólar, el IVV peso te daría mejor rendimiento que sus contrapartes que están dolarizadas. Y esto es justamente lo que sucedió en los últimos 14 meses. El dólar ajustó desde casi 25 pesos a los 20 pesos que hoy cotiza, que a su vez se ve reflejado en un mejor rendimiento del IVV peso en el último año. Podemos compararlo y vemos que el IVV peso tuvo un 40% de rendimiento contra un 25% de rendimiento que dio VOO en el último año. Aquí podrías sacar tu conclusión. Si crees que en los siguientes años el peso se va a apreciar más que el dólar, y IVV peso te va a dejar mejor rendimiento. Pero yo creo lo contrario, y la historia así lo ha demostrado. El dólar generalmente se aprecia en contra del peso, y por lo tanto más bien invertir en este ETF que tiene la cobertura cambiaria sería perderte esa apreciación del dólar contra el peso. Pero esta es la razón de que hayamos evaluado por separado estos 5 ETFs, para que conozcas la diferencia. Lo siguiente que vamos a comparar son las comisiones, ya que los rendimientos que acabamos de ver son brutos. Hay que descontarle las comisiones de administración que te cobra cada gestora. Lo que tenemos que saber de esta comisión es que se cobra de forma diaria, de forma proporcional y tomando como base el valor liquidativo del ETF. Sabiendo esto, podemos pasar a la comparación. IVV, SPLG y VOO tienen la misma comisión, tan solo 0.03% anual. SPY tiene una comisión 3 veces más cara y VV Peso tiene una comisión 16.3 veces más cara que los ETFs más baratos. El siguiente criterio va a ser la bursatilidad, que nos dice qué tanta liquidez tiene cada ETF, o lo que es lo mismo, qué tan fácil va a ser comprarlos y venderlos cuando lo queramos hacer. Y para eso vamos a tomar como referencia el volumen de títulos comerciados en la Bolsa Mexicana de Valores el 3 de junio del 2021. Los datos son los siguientes. Los ETFs más líquidos son IVV, IVV Peso y VOO. Esto ya parece un trabalenguas, pero son los ETFs que es relativamente fácil adquirir. El gran perdedor es SPLG, ya que solo tenía 3 títulos en compraventa, lo que vuelve muy difícil adquirir este ETF en caso de que quisieras hacerlo, lo que me lleva al último criterio: realmente cuánto nos va a costar adquirir cada uno de ellos. Y ya teniendo estos 5 criterios, vamos a poder sacar nuestras conclusiones. Si tú quieres invertir en el Standard & Poor's 500 y tienes menos de 100 pesos, tu única opción es IVV Peso, aunque tenga un costo de administración más caro, aunque te pierdas esa apreciación del dólar. Esa es la única opción que tenemos. Si tu presupuesto aumenta hasta 1,000 pesos, la mejor opción es SPLG, aunque tiene la gran desventaja de que tiene muy poca bursatilidad. De hecho, si este ETF tuviera mayor bursatilidad, sería el ganador absoluto, ya que tiene poco tracking error. Su costo de administración es muy barato, es administrado por la misma empresa que administra SPY, y además de esto es más barato que todas sus contrapartes dolarizadas, pero dado que no tiene bursatilidad, quizás te va a ser muy difícil adquirirlo. Esperemos que esto cambie con el tiempo, y si de los 1,000 pesos nos vamos ya a presupuestos cercanos a 8,000 pesos, no hay tanta diferencia entre adquirir IVV y VOO, más bien el perdedor sería SPY. Pero si nos ponemos demasiado estrictos y tu inversión va a ser a más de 10 años, la mejor alternativa aquí es adquirir VOO. También hay que considerar algunos aspectos más antes de terminar el video. El Standard & Poor's 500 solo te ofrece diversificación sectorial, pero el S&P 500 no te ofrece diversificación geográfica, y esto ya dependerá entonces de tu estrategia. Por ejemplo, en un portafolio parecido al No Brainer del Dr. Bernstein, el S&P 500 solo representaría el 25% de la estrategia. Estas serían algunas consideraciones que tendrías que tomar, pero si solo puedes adquirir este ETF, esta es la forma más sencilla y más rentable de empezar a invertir, y los datos que te presenté así lo demuestran. Yo soy Alejandro Lara, y si te gustó este video me puedes apoyar con tu like, te estaré leyendo en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, por aquí estarás viendo un botón en el que te puedes suscribir, y sin más, nos vemos en el siguiente video.